Y en la Argentina estamos viviendo, vamos a continuar hablando lo que dijo Javier Milei en el primer bloque. Vamos a seguir analizando cómo estamos hoy con la política y con los políticos. Hablo desde la ética y la moral. Álvaro Sicarelli, gracias por haber venido. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por la invitación. ¿Cómo estamos, Álvaro? Y estamos como se está en cualquier proceso de transición, de la salida de un modelo que no solo en Argentina ya estaba agotado, lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en Nicaragua, con una situación de crisis política y económica ya de raíz y de base humanitaria. Y estos 2 años, como en toda transición, hay sucesos positivos, sucesos negativos, cimbronazos, pero lo importante es que creo que la sociedad argentina ha entendido que el cambio era inexorable y que el cambio se tiene que dar dentro del sistema político y dentro de las normas y los comportamientos democráticos. A veces sale mejor, a veces sale peor. Claro. En estos 2 años hemos tenido ejemplos de lo bueno, de cómo se pudo consensuar políticas públicas importantísimas para el país, para su reinserción en el mundo y en el mercado internacional, y otras que han sido bochornosas, como ha sido, por ejemplo, en diciembre del año pasado, el intento de debate de la reforma, del proyecto de reforma previsional, que, bueno, es de público conocimiento los sucesos violentos que se vieron dentro y fuera del Congreso. En esto justamente fuiste al Congreso, a lo legislativo, y vi una profunda tristeza lo que pasó entre Kicillof y Negri. Terrible, ¿no? Que es una muestra más de un poco la baja densidad democrática y republicana que tiene el sistema político argentino. A mí me cuesta obviamente disociar, porque es de público conocimiento que yo soy un ciudadano del ámbito privado que apoya este proyecto político, el proyecto político del presidente Macri, por lo cual me es difícil analizar ese debate, esa ida y vuelta entre Kicillof y Mario Negri en la Cámara debatiendo la cuestión de tarifas. Yo creo que el problema de la política argentina es que no hay un sistema de premios y castigos. Con esto que quiero decir, en este país cualquiera opina y juzga sin tener la autoridad política y técnica necesaria para hacerlo. Que el peor ministro de Economía, y lo puse ahí números, de la historia argentina, que dejó 40%, 41% de inflación, dejó 30% de pobres, dejó el 42% de trabajo en negro, dejó un sistema de prebendas y de corruptelas, no digo que quizás la forzó él, pero tampoco lo denunció y lo desmanteló, y dejó una matriz energética absolutamente destruida, quiera darle cátedra a un gobierno que hace 2 años está al frente del Poder Ejecutivo con el nivel de arrogancia y soberbia que lo hizo Kicillof, obviamente llevó a la respuesta de un político tradicional de la provincia de Córdoba, y sabemos muy bien cómo son los cordobeses y más radicales, a contestarle con las chicanas o las ironías y también muchas verdades. Ahora la pregunta es, ¿tenemos los argentinos que estar constantemente siendo testigos de este nivel de debate? Yo espero que no, por lo menos de acá a los próximos 6 años que nos esperan. Si es que todos los números dan, habría una reelección del presidente Mauricio Macri y el proyecto de Cambiemos duraría por lo menos 8 años. Álvaro, sos un profundo estudioso de las democracias, de los estados de derecho de distintos países del mundo. ¿Por qué acá hay 2 cosas que no se respetan? Una, no tener partidos políticos fuertes, por una parte, y por otra parte, falta de alternancia. O sea, es como que se privatiza, o sea, es mío, el poder es mío. Bueno, ahí está la raíz del problema. El problema que no hay un sistema de partidos políticos fuertes es porque los principales líderes y los líderes fundadores de los 2 grandes movimientos políticos argentinos, que han sido la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, o sea, Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, se han creído líderes de movimientos políticos que incluían o intentaban incluir a todas las tendencias de opinión del país. Eso hasta en algún punto uno podría decir, bueno, en algún momento de refundación de un país es importante contar, como tuvo De Gaulle en Francia tras la posguerra. Ahora el problema es cuando tanto Yrigoyen como Perón se adjudicaron ser líderes del país, líderes de la patria, y que todo aquel que no lo siguió o no lo seguía o los criticaban eran la antipatria, la oligarquía, los gorilas. O sea, yo recuerdo, uno encuentra documentos de 1920, en el mediados del primer gobierno de Yrigoyen, y había publicaciones que fueron muy similares a las que hubo después en pleno peronismo o en el kirchnerismo. Yrigoyen es la causa, el radicalismo es la patria, ¿no? La oligarquía es el enemigo. Digo, estas cosas que deberían ya ser olvidadas porque están pasadas
ya de ese extremo. Pero ¿cómo se han repetido? Digo, tanto en el irigoyenismo, en el peronismo clásico y en el kirchnerismo. Yo quisiera saber qué país de América Latina que tiene, por lo menos Chile, hasta incluso Brasil, Uruguay, Colombia, que son las principales economías emergentes de la región, tiene un sistema político cuyos dirigentes catalogan al otro de gorila, por ejemplo, de cipayo, de zurdo, con categorizaciones además no solamente livianas, sino que incluso de bruto. Porque en este país se utiliza el término facho o fascista con una liviandad, sin tener una más certeza de lo que es o lo que fue el fascismo. ¿No? Y acá se banaliza todo. Bueno, acá se habla de holocausto. Ahora en el debate por el tema de la despenalización del aborto se utiliza el término holocausto con una también liviandad, con una banalidad que a mí me preocupa. Me preocupa, que lo diga un ciudadano a pie. Me preocupa porque también habla de la educación y la instrucción cívica que recibimos en la primaria, la secundaria y en algunos casos la universidad. Ahora, que lo diga un diputado de la Nación, que lo diga un ministro, un exministro de Estado, me preocupa mucho. ¿Cómo nivelar hacia arriba? ¿Cómo recuperar, digo? Mira, si seguimos hablando del sistema político argentino, Argentina tiene el sistema político no que se merece, sino que se le parece. El sistema político es el reflejo de lo que somos como sociedad. Yo lamento decirlo, sé que garpa mucho más decir que somos buenos, solidarios, gente de bien. Yo creo que no. Yo creo que somos los argentinos, somos arribistas, siempre vamos por el atajo, nos defendemos entre nosotros si el otro es amigo y conocido o familiar. No nos gusta decir lo que el otro quiere oír, pensando a ver cuál es el rédito que vamos a sacar. Acá un pensador, un político crítico es condenado cuando debería ser premiado, porque la Grecia clásica premiaba con los laureles de oro a los filósofos que la criticaba, que desde la ágora marcaba los errores. Acá, te digo más, agregaría algo peor. A ver. Esta es una sociedad que crucifica vivos y adora muertos. Acá mientras estás vivo y haces el trabajo que otro no quiere hacer, como está haciendo hoy el presidente Mauricio Macri, que es hacer lo que no es simpático pero es correcto, te crucifican. Seguro en un par de años, cuando se muera, con 70, 80 años, van a levantar monumentos y van a decir, no, en realidad no nos dimos cuenta que en su momento él intentó o hizo lo mejor para el país. Lo mismo hicieron con Alfonsín, lo mismo hicieron con Nisman. Mientras estaba vivo se lo crucificaba. Incluso sectores que después marcharon para reclamar justicia por su muerte. Murió y de una manera trágica se lo santificó. Digo, esto es gravísimo, no hay un punto medio, no hay racionalidad. Me incluyo yo, que fui parte de las manifestaciones contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que yo fui, y soy conocido por eso, un furibundo opositor. Un furibundo opositor a lo que fue Cristina, y durísimo, y públicamente lo manifesté. Ahora, uno aprende, del 2012 al 2018 pasaron 6 años. Si uno sigue teniendo las mismas ideas y las mismas formas que hace 10 años, no aprovechó la vida, no creció, no maduró. Seguro, seguro. En esto, Álvaro, bueno, vos sabés que días pasados hablaba en un editorial, justamente había 800.000 planes sociales, cajas PAN en la época de Alfonsín, y ahora estamos en 12, 13 millones de planes sociales. Por eso digo, como sociedad, algo hicimos mal. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuánto dijiste? 12 millones. Sí. ¿Esos 12 millones beneficiarios realmente lo necesitan? Muchos no. ¿Son todos pobres realmente? ¿Son todas personas marginales? Me pregunto, si uno realmente hace una auditoría de cada uno de los planes sociales, o sea, beneficios y subsidios para que una persona que se supone pertenece al decil más pobre de la sociedad argentina acceda a tal o cual servicio o acceda a tal o cual bien, ¿realmente lo merece? ¿Cómo se mide la pobreza? Hoy, por ejemplo, el INDEC, e incluso chequeado.com, que últimamente no venía siendo muy generoso con el gobierno, acaba de reconocer que en materia de pobreza y marginalidad, de forma positiva, son los mejores índices del año 2003. Desde el 2003 no había índices tan positivos en materia de reducción de la pobreza. Ahora, ¿qué pasa? ¿Vende o no vende informarlo? Y la pregunta es, si hay mejores índices, ¿cómo puede haber más beneficiarios? Y en eso también responsabilizo al gobierno del presidente Macri. La pregunta es, si hay menor nivel de pobreza,
¿Por qué se siguen otorgando? ¿Se siguen otorgando porque hay utilidad política de esto? Y si de ahí es gravísimo, y yo voy a ser el primero que lo va a salir a denunciar. Y creo que cualquiera de los analistas políticos lo tiene que hacer. Ahora, también yo miraba, y con todo respeto, y vos sabés que te respeto a vos muchísimo, pero también el periodismo se tiene que hacer un planteamiento ético. Acá estamos debatiendo cada sandez, cada nimiedad, en un proceso de transición muy serio, que si el ministro tal come un chocorrós, que si el otro sonríe o no sonríe en las conferencias de prensa. O sea, estamos preocupados por la forma y no por el fondo de los problemas, ¿no? Y uno mira, por ejemplo, programas, esta transición entre el periodismo de oficio al panelismo. Yo no sé si vos te recordarás que los noticieros, uno miraba el noticiero para escuchar la noticia. Y si uno después quería saber la opinión de alguien sobre un tema, escuchaba la de un especialista. Ahora el periodista dejó de informar para opinar. Ahora son todos editorialistas. Pañi, Navarro, Víctor Hugo, Majul, no informan, opinan desde su subjetividad. Y eso es terrible para el periodismo, porque la primera misión del periodismo es informar el hecho de la forma más veraz y puntual. Y después se convocan a los especialistas. Como agradecemos a periodistas como vos que se nos convoca, porque a veces se nos invitan a programas como panelistas y nos terminan preguntando, como me pasó a mí una vez, qué opinaba de que Federico Lupi le pegaba a su ex mujer. Y yo tenía que ir a hablar en ese momento, no me acuerdo si era de la crisis de Cataluña. Lo que pasa que, claro, el que mide, el minuto a minuto, y ese periodista que conduce, que es un periodista, le interesa el minuto a minuto y le interesa que digan, ¿vieron cómo opino? ¿Vieron cuando la gente dice, ¿viste lo que dijo la Nata? ¿Viste lo que dijo Navarro? ¿No? Esa referencia a la opinión. Cuando en realidad, repito, el periodista debe informar y los que tenemos que reflexionar y concluir somos nosotros. Gracias, Salvador. No, por favor, a vos, gracias por la invitación. Pausa.